Hermanos, muy buenas tardes. Tengo las 6 de la tarde con 00 minutos y hoy es octubre primero, 2021. Y bueno, este mes de octubre, como decía, voy a dedicar este mes a la reforma. 31 de octubre, los historiadores se conoce en el mundo académico, los eruditos históricos. Día 31 de octubre 1517 como el inicio de la reforma, porque Martín Lutero es donde presenta sus 95 tesis en Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg. Ahora, muy interesante porque antes de él también hubieron otras personas. Es más, durante toda la historia del cristianismo, especialmente a partir del siglo XI, mire, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, por 500 años antes de que Martín Lutero, ya habían personas que comenzaban a protestar en contra de las prácticas de la Iglesia Católica Romana, especialmente del papado. Porque recordemos que en ese tiempo toda Europa, la Europa cristiana, estaba bajo el poder, el poder del imperio, Sacro Imperio Romano. Y obviamente el papado tenía gran influencia ahí. Entonces ese era el cristianismo de ese tiempo. Ese era el cristianismo de ese tiempo. Y hubieron personas que protestaron contra doctrina y práctica, dos cosas importantes, doctrina y práctica del papado, pero no tuvieron su éxito, diríamos así, porque fueron eliminados por el papado, ya sea quemados en la hoguera, prácticamente destruidos, hasta que llegó Martín Lutero. Y ahí la cosa cambió. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre, gracias por este momento, por esta hora, que tu gracia y tu amor sea con nosotros siempre y que esta hora sea de beneficio y ayuda para entender la historia, como tú has trabajado durante la historia hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces el tema de hoy es hacer un resumen, tratar de hacer una comprensión, así, comprimir, diríamos, los primeros 100 años de la historia de la Reforma, empezando con Martín Lutero. La Reforma protestante dentro de la historia, dentro de la academia, es el evento más importante, no solamente en el aspecto religioso, pero político, intelectual, cultural y económico de toda Europa, en los primeros 100 años, desde 1500 hasta 1600. Es muy importante que se tenga en cuenta eso. Eso es reconocido por los historiadores, no solamente cristianos, sino académicos. Y no solamente religiosos, sino culturales, económicos, sociales, educacional. O sea, Europa ya no es la misma a partir de Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero no pensaba que lo que iba a hacer iba a cambiar todo. Él solamente quería reformar lo que él estaba viendo en ese momento. Pero indudablemente las ideas tienen consecuencias. ¿Se dan cuenta? Las ideas tienen consecuencias. Claro, ideas que son mediocres tal vez no tendrán muchas consecuencias. Pero ideas grandes tienen grandes consecuencias. Europa es dividida. El cristianismo católico romano se divide, pierde poder. Hay un cambio total en geopolítica, en economía, obviamente en religión. El norte y centro de Europa, los reformadores como por ejemplo Martín Lutero, Juan Calvino y otros más, ellos se levantaron contra la autoridad papal y cuestionaron la capacidad de la Iglesia Católica Romana para definir lo que es la fe cristiana y la práctica en las iglesias. Estamos hablando de Europa medieval. Ellos abogaban por una libertad religiosa, ¿no? Una política de descentralización del papado de Roma a manos y que pase también a obispos, pero a presbíteros, pastores no católicos y también a los príncipes de ese entonces. O sea, se dan cuenta, era una descentralización religiosa y política.
De esa manera ellos tenían acceso a la única autoridad que ellos consideraban la Biblia, pero también a los documentos que estaban supeditados a la Biblia, como por ejemplo catecismos, credos, confesiones. Este hecho histórico desencadenó, más que división, trajo guerras geopolíticas en toda Europa. Guerras donde más de la mitad de la población de Europa murió a causa de la fe cristiana. Es increíble, cristianos entre cristianos peleando. Millones murieron. Y esto no es guerra espiritual, esto es guerra, ¿no? Persecuciones por el poder religioso de la Iglesia Católica Romana. Murieron millones de personas que no eran católicas. El auge, el inicio de lo que se llama la contrarreforma de la Iglesia Católica Romana para tratar de frenar el avance impetuoso de los reformadores en Europa, ¿no? Los historiadores suelen poner justamente esa fecha, 31 de octubre 1517, ¿no? Víspera de los Santos, porque el 1 de noviembre es Día de los Santos. So, el día víspera de los Santos. Víspera significa eve en inglés, de donde viene la palabra wing. Santos, hallow, holy. Entonces cuando se pone hallow, que es santo, y wing, que es víspera, se lee Halloween. Halloween quiere decir víspera de los santos. O sea, Halloween no es día de las brujas de lo que significa. Halloween significa víspera de los santos, porque win viene del inglés eve. Eve significa víspera. Víspera. Hallow en inglés significa santo. Hallow, holy, donde viene la palabra holy. Hallow Eve, o sea, víspera de los santos. Ese víspera de los santos es 31 de octubre, que Lutero lo elige a propósito, porque al día siguiente iban a ir a la iglesia todos los católicos a rendirle misa a sus seres queridos que habían muerto. Entonces, al día siguiente que iban a levantarse temprano todos los católicos que iban a ir a orar por las almas de sus muertos, por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por las familias que murieron, a ponerle velas, a rezarles el rosario, a rezarles la novena, porque es la práctica católica romana el 1 de noviembre, el Día de los Santos. Todo el difunto que se le muera a usted, se me murió mi esposo, tengo que orar por su alma. Bueno, tal vez no todas las esposas, pero que tenían que ir. O se me murió mi esposa, etc. Iban a encontrarse en el castillo, ahí, en la catedral, las 95 tesis de Martín Lutero. Porque él lo puso víspera de los santos. Halloween. Hallow, santo. Win, víspera. Víspera de los santos. Claro, hoy en día Halloween se toma como ese día, como también Día de las Brujas. Pero en realidad no es Día de las Brujas, aunque muchos dicen que los satanistas salen y un montón de cosas. Pero dentro del calendario católico romano es víspera de los santos. Así es, víspera de los santos. 95 tesis. Muy importante. Si bien es cierto, dentro del protestantismo ninguna iglesia dice, vamos a celebrar, la palabra que celebrar no existe, pero se reconoce el asunto histórico, el evento histórico. Hay un espacio-tiempo donde suceden las cosas. Usted, por ejemplo, usted tiene que preguntarse, ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué soy reformado presbiteriano? ¿Desde dónde viene eso? ¿Cuál es el origen de mi fe presbiteriana reformada? No tiene que haber un origen, porque antes de John Knox no había presbiterianismo. Había lo que se conoce como la reforma calvinista, la reforma luterana, el anglicanismo, pero no había todavía presbiterianismo. Antes de Lutero no había ni luteranismo, ni calvinismo, ni ninguna de esas divisiones en el cristianismo. Solamente la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Entonces, cuando vamos a la historia, uno tiene que ver cuál es mi origen de mi fe. ¿Cuál es el origen de mi fe? Siempre pregúntese el origen, ¿no? Es como decir, ¿de qué país es usted?
Usted no puede decir, bueno, yo no tengo país y si lo tengo no me importa. No puede decir eso. Dice, yo nací en este país, esta es mi fecha de nacimiento, mis padres es fulano de tal, mi madre es esta señora, ellos nacieron, o sea, usted sabe su historia, usted sabe de dónde viene. En religión es lo mismo. En religión es lo mismo. Usted no puede decir, yo no sé por qué creo lo que creo. Yo no sé por qué estoy aquí, ni pedí estar aquí. No. Usted tiene que saber por qué está ahí. Tiene que tener la convicción y defender por qué está ahí, porque por eso está ahí. Eso es, hasta en política es eso. Porque cree lo que cree. Hasta en deporte es eso también. O sea, siempre hay la vida siempre hay una razón de ser en la vida. Que esté equivocada o no, asunto de debate. Pero siempre uno tiene que saber por qué creo lo que creo. No puede usted decir, yo no sé lo que creo, especialmente en religión. En religión no podemos nosotros decir, yo no sé lo que creo. Y si creo, ni estoy seguro lo que creo. No. No puede hacerse eso. Uno tiene que tener la convicción y defender su fe. Por eso cree usted eso. La reforma, diríamos que se sitúa entre la paz de Augsburgo, 1555, donde se va, diríamos, consolidando hasta el fin de 1648. ¿Por qué? Uno dice, ¿qué tiene que ver eso con la paz de Augsburgo? En 1555, ¿no? Sucede algo en Europa, ¿no? Que la paz de Augsburgo, 1555, establecía que los estados tenían el derecho de escoger su religión, ya sea católico o ya sea romano. 1555. Escuche bien esto, 1555. Y así fue. Hubo príncipes, porque ya recuerda, el luteranismo empieza, o Lutero empieza la reforma en 1517. Calvino trae la reforma a Ginebra 1541, unos 30 años después. Para 1555, en Alemania, entonces ellos tienen que ver si son los príncipes católicos o los príncipes son luteranos. 1555, más o menos unos 40 años después de que Lutero inicia la reforma en Alemania. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque Alemania se divide, Europa se divide, los príncipes se dividen en católicos romanos y luteranos. A partir de ese entonces ya se está viendo en 40 años, en una generación, la reforma ha traído cambios políticos en toda Europa. En la economía, en la política, en la educación, en los valores sociales, obviamente en la religión. Los príncipes estaban divididos, decían yo soy luterano, el otro yo soy católico romano. Y en ese acuerdo era necesario para evitar las peleas que habían, porque antes de eso, grupos de católicos entraban a grupos de protestantes y comenzaban a golpearles, quemaban sus edificios, los golpeaban hasta había muerte. Los protestantes, en represalia, se unían en grupos, iban a las catedrales, a las parroquias católicas romanas, armadas de palos, de piedras, y comenzaban a entrar y romper todas las estatuas, romper toda la iglesia católica romana, y también a golpear a los católicos romanos, y había muertos. En represalia a eso, los católicos se armaban al día siguiente, y iban a donde estaban los protestantes, irrumpían en sus casas, quemaban las casas y mataban por ahí a algunos protestantes. Los protestantes no se quedaban callados ni contentos, la semana siguiente agarraban más protestantes y así era. Así era. Estos atacaban, al día siguiente ellos y peleaban. Entonces, bueno, esto no puede ser. Oiga, estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de cristianos y se están matando. ¿Eso es la reforma? Peleándose, porque así era literalmente. Entonces la paz de Westfalia dijo, bueno, aquí vamos a poner un pare a esto. Tiene que haber una paz. El reino, ¿qué quiere ser? Luterano, muy bien. Los que son de este reino son luteranos. Católico romano, a este rey. Este rey quiere ser, o príncipe católico romano. Y muy bien, quedó así. El problema está en que a principios de 1560, cuando ya el calvinismo tiene más fuerza
en Ginebra, Suiza, en todo Ginebra, en Hungría, en Austria. Entonces los calvinistas entran a territorio alemán. Y como el acuerdo de Westfalia solamente era entre católicos y luteranos, como las únicas religiones válidas, escuche bien, únicas religiones, no otra religión, dijeron, ¿quiénes son estos? O son calvinistas. ¿Y qué es eso? De Calvino, otro reformador francés en Ginebra. Pero la paz es solamente entre católicos y luteranos. Sí, sí, es cierto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos? Porque estos no son reconocidos. Entonces, eso creó otro conflicto. Porque la paz solamente entre católicos y luteranos, no otros calvinistas, no había calvinistas. Luego, cuando entran, unos 20 años después, dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Otra pelea con los calvinistas? Pero ahí justamente es cuando, no hubo pelea con ellos, pero se mantuvieron ahí los calvinistas. No dice que lo aceptaron legalmente, pero estuvieron ahí. En el año 1618, unos 40 años después, una generación después, entonces, ¿qué es lo que significa? Empieza lo que se llama los 30 años de guerra religiosa, de 1618 hasta 1648. Una crisis religiosa en toda Europa estalla por 30 años peleándose. Oiga, más de la mitad de los europeos murieron por causa religiosa del cristianismo. Esto es increíble. Esto es increíble. Protestantes de todo tipo, inclusive heréticos se unieron a los protestantes. Mencione anabautistas, luteranos, calvinistas, reformados, unicitarios y por otro lado el bando católico romano. Guerra. Más de 80 millones murieron en 30 años. Ahora, esto es algo que cambió totalmente la historia de Europa. Lo cambió. Para siempre, ¿ok? Para siempre. Cuando se habla de reforma, generalmente se habla así, 95 tesis, porque ahí empezó Lutero. Ni idea tenía lo que iba a pasar. Pero las consecuencias políticas, por eso dije al principio, ideas traen consecuencias. Las ideas de Lutero, las ideas de Calvino, todos los príncipes de Europa que estaban en contra del catolicismo, dijeron, aquí tenemos nuestros aliados, Lutero, los argumentos de Calvino, los argumentos del otro que está allá, y esto. Entonces, ellos estaban cansados del poder papal. Pero ellos lo tomaron, como dice un historiador alemán, de diferentes formas. O sea, la reforma sirvió para algunos de libertad política, no religiosa. No les importó la religión, simplemente libertad política del papado. Para otros, libertad económica. Dice, no me importa ni la política ni la religión, con tal que yo prospere económicamente. Y para otros, la religión. Y la religión estuvo siempre en la raíz de todos los conflictos. Busque, estudie la guerra de los 30 años, de 1618 hasta 1648, que prácticamente termina allí. Termina allí lo que se conoce como otro acuerdo. El Tratado de Westfalia 1648. Pero después que habían muerto cantidad. Las ideas clave de la reforma eran un llamado a purificar la iglesia en el aspecto religioso, la creencia de la Biblia, no la tradición como fundamento. Ahora, eso no era algo novedoso, porque la iglesia siempre creyó en la Biblia. El problema era el poder del papado, control político, autoritarismo. Entonces Lutero, el primero, así como los demás,
Ellos no querían formar una iglesia. Él fue excomunicado en 1521 por el Papa, porque nunca se retractó, lo consideró hereje. Fue allí entonces que Lutero lo tomó en forma personal y dijo, este es el anticristo. Porque si el Papa hubiera hecho caso a Lutero, les aseguro, hubiera muerto con todas las bendiciones papales y la Virgen María a su lado. Porque él quería justamente reformar las prácticas que él consideraba totalmente antibíblicas. 1517 no había ni siquiera, no estaba Calvino, no había las otras partes de la Reforma. Después, 10 años después, sale el grupo anabautista que rechaza la Reforma, rechaza a Lutero, rechaza al catolicismo romano, y ellos se encubren y surgen como la verdadera, diríamos, cristianismo primitivo, radical. Nada de confesiones, nada de bautismo, nada de santos, solamente ellos. Anabautismo fue radical en ese aspecto. Fue entonces la Reforma en Alemania, el luteranismo, que después viene, que cuando pone sus 95 tesis él estaba criticando, protestando contra la venta de indultos o penitencia, o le llamado indulgencia, ¿no? En donde ellos decían que es cuando el momento que una moneda, ¿no? En el momento que una moneda golpea el cofre, un alma del purgatorio salta. En ese momento le daban a ellos como un documento de indulgencia, un papel, una carta, diciéndole, aquí está, firmado por el Papa, que tu difunto ya saltó del purgatorio al cielo. Y era para la construcción de la Basílica de San Pedro. Yo tengo aquí, en este libro antiguo, este es de la Universidad de Yale, aquí en los Estados Unidos, las 95 tesis, este es del año 1901, de la Universidad de Yale, las 95 tesis de Martín Lutero. Los he leído 2 veces todo, y es increíble porque hay partes donde el papado aceptó parte de eso. Son las partes que no aceptó en donde hubo conflicto, y el papado quería que Lutero realmente se retractara de eso. Y no quiso hacerlo. Entonces, 1521 lo llaman para defenderse, ¿no? Y él rechaza eso. Es ahí donde el Papa entonces hace la bula, ¿no? Su decreto papal, en donde considera a Lutero un rebelde y un hereje. Entonces, en base a eso, Lutero lo que hace es quemar esa bula papal. De esa forma, quemar significa, no reconozco tu autoridad. No reconozco tu autoridad. Entonces, a partir de ese momento, entonces, se podría decir técnicamente se dividió técnicamente el cristianismo occidental. Porque hasta ese momento no había otro grupo excepto Lutero como persona. No había otra iglesia protestante, no había. Presbiterianismo viene después, unos 30, casi 40 años después en Escocia, porque ni se conocía eso. Fue el luteranismo. El luteranismo inclusive entra a Escocia después, por los que tenían las ideas luteranas. Prácticamente el Lutero entra en todas partes de Europa. Calvino lo lee, los humanistas lo leen, los filósofos lo leen, los escolásticos lo leen. Todos leen las ideas de Lutero. Estamos hablando de 1517, 1527, 1530, 1540. Entonces, las ideas de Lutero forman como la raíz no solamente religiosa, sino filosófica y cultural. Alemania ya no es la misma. Europa ya no es la misma. Si Lutero pensó, esto solamente aquí entre yo y Alemania, se equivocó. Eso corrió como dinamita toda Europa. Claro, el papado pensó, este es un monje, es un monje, está mal de la cabeza. De ahí viene la frase monje loco. ¿Has escuchado esa frase, monje loco? De ahí viene esa frase, monje loco, de Lutero, porque lo consideraban, este hombre está mal de la cabeza. No estaba mal de la cabeza. Pero lo despreciaron porque era uno. Dijeron, no, es uno. ¿Qué va a ser uno contra nuestro imperio? El Papa no le dio mucho crédito, mucho mérito. Se equivocó, porque todo el pueblo estaba con Lutero. Muchos estaban con Lutero y realmente estaban apoyándolo.
Cuando termina la guerra de los 30 años, ya prácticamente Europa quedó dividida, cambiada para siempre. Estamos hablando de 1648 y eso es la Europa moderna. Ya la Europa antes de Lutero ya no existe, porque en 1648 cambia totalmente. O sea, para 1700 ya Europa era totalmente diferente, entra a la edad moderna. Ahora hay que entender algo bien interesante, porque cuando Calvino, en Ginebra, 1541 en adelante, hasta 1559, 1600, ya sus ideas comenzaron, Escocia adoptó el presbiterianismo, todavía no se estaba haciendo los pactos que vinieron en 1638, eso fue después. Esa generación de 1600 en adelante, que es la segunda generación de reformadores, entonces están viviendo una Europa totalmente diferente. Ya no es la misma Europa. Ya no es la misma Europa. No solamente por la generación, sino por toda la estructura geopolítica de Europa. Ya no es la misma. Cuando entran las ideas calvinistas en Inglaterra, los teólogos de Cambridge, los teólogos de Oxford, comenzaron a adoptar el calvinismo como parte de la mejor estructura de gobierno y de doctrina en el anglicanismo o en la Iglesia de Inglaterra. Entonces hubo ya en ese momento también los obispos arminianos, los cuales ellos odiaban al calvinismo. El problema era qué vamos a hacer con los más de 200 teólogos que tenemos en las universidades que son de las ideas de Calvino. Ahí es donde les llaman a ellos puritanos, porque ellos decían: no estamos de acuerdo con la vestimenta, no estamos de acuerdo con la liturgia, no estamos de acuerdo con esto, tienen una línea larga, y dijeron: ¿y esta gente qué? Y comenzaron a poner actas, ¿no? Y los que no tenían, y los que rechazaban en unirse en uniformidad, entonces fueron llamados los inconformistas, porque no se conformaron a las actas de la Iglesia Anglicana. Esos no conformistas estaban compuestos generalmente de puritanos, pero también estaban compuestos de aquellos que rechazaban inclusive parte del puritanismo. Porque habían dos clases: aquellos que rechazaban todo, pero aquellos que decían: sí, rechazamos, pero podemos trabajar desde adentro. Ellos eran los puritanos que vienen a los Estados Unidos, teólogos, educadores, jueces, maestros, doctores, hasta científicos. Toda la gama de intelectuales que Inglaterra rechazó por la fe calvinista se vino a los Estados Unidos. Entonces, por eso, Estados Unidos es el producto de calvinistas ingleses. Porque ellos, cuando vienen aquí, lo primero que hacen es fundar las universidades de Princeton, la primera universidad presbiteriana, la Universidad de Yale, congregacionalista o puritana, la Universidad de Harvard, de donde tengo este libro de Harvard, en donde para ser parte de la universidad uno tenía que confesar a Jesucristo. A Jesucristo. No podía entrar cualquier que era pagano o blasfemo. Tenía que confesar la fe en Jesucristo y estudiar teología, ya sea si quería ser doctor, ya sea si quería ser juez, abogado, educador o cualquier otra rama, o biólogo o lo que sea. Los jefes de universidades tenían también que ser cristianos, aunque después, inclusive para el siglo XVIII, comenzó a entrar el unitarianismo o los unitarios. Y era increíble porque, recuerda, los unitarios nacen en Europa justamente junto con la Reforma, y de ahí vienen a los Estados Unidos, a las colonias. Entonces en las colonias, en cual el 90% eran calvinistas, congregacionalistas, habían presbiterianos, también habían grupos de anabautistas y también de unicitarios. Habían jesuitas también escondidos por ahí. Porque la idea de ellos, o sea, la Reforma trajo como consigo cosas positivas, pero ¿cuál fue la otra cosa que trajo la Reforma? La Reforma motivó a los enemigos de la Reforma a educarse.
En Suiza, por ejemplo, la reforma en Suiza comenzó en 1519 con el amigo de Lutero, Zwingli. 1541, Juan Calvino regresa a Ginebra, Suiza, ¿no? Que había pasado una década de exilio, ¿no? Y es ahí donde ya sus institutos de religión cristiana estaban totalmente, porque él lo escribe en 1535, el año de su conversión. 1541, su obra ya estaba leída por humanistas, intelectuales, filósofos, escolásticos. O sea, Calvino era una persona altamente educada, a diferencia de Lutero, era totalmente intelectual. Sus obras eran leídas por humanistas hasta el punto... Calvino siguió siendo humanista. Sus obras de las instituciones de la religión cristiana, el presbiterianismo, enfatizaba el poder de Dios, la predestinación de la humanidad, la soberanía de Dios, ¿no? Por lo tanto, por eso es la base de su gobierno teocrático en Ginebra, Suiza. Una moralidad austera, lo llaman los historiadores, y forzada. ¿Ustedes han leído cómo Calvino gobernó Ginebra? Deben leerlo, es increíble. Deben leerlo. La Ginebra de Calvino se convirtió en un semillero de exiliados protestantes. O sea, tuvo más acogida que los luteranos. Vinieron a su academia. Knox, vino también Thomas Cartwright. ¿Quién era Thomas Cartwright? Fue el primer puritano que lleva el calvinismo a Inglaterra. Prácticamente él es el padre del puritanismo en Inglaterra, Thomas Cartwright. Y a partir de él, entonces el calvinismo se expande en toda Inglaterra. Ahí está la raíz. Unos me preguntan, ¿cuál sería el origen del puritanismo? Thomas Cartwright, gran amigo de Calvino y de John Knox. Ellos traen el calvinismo a Inglaterra. Y la semilla del calvinismo infecta a las dos mejores universidades, Oxford y Cambridge. Y todos los mejores teólogos ingleses aceptan la fe calvinista. Y ahí está el problema político. Estamos hablando de 1609, donde viene la primera inmigración aquí a los Estados Unidos, 1619, 1629, todavía, ya en Inglaterra, todavía el presbiterianismo ya estaba, pero la gente comenzaba a decir, tenemos que hacer algo aquí. Eso viene después, 1638, cuando firman el primer pacto nacional en Escocia. 1638, lo firman con sangre, donde el Parlamento acepta la religión verdadera, presbiterianismo. Sí, así lo ponen, religión verdadera, el presbiterianismo. Claro, hoy en día, por ejemplo, 2021, decir religión verdadera, los que no entienden la historia van a decir, bueno, estos se creen soberbios, como religión verdadera es presbiterianismo. Bueno, lo voy a repetir otra vez, religión verdadera es el presbiterianismo, así es. Así lo dijo la Asamblea de Escocia, el presbiterianismo es la religión verdadera. Sí, así está, lea los documentos. Y no es soberbia, ni tampoco tiene que ver con arrogancia, es desde el punto de vista doctrinal. Bueno, los puritanos de Inglaterra reconocieron eso. 1600, cuando empieza la Asamblea de Westminster, ¿a quién quiere que piden? Que vengan los delegados de Escocia. Porque hubo ese acuerdo, le ayudamos, pero ustedes adoptan el presbiterianismo como la religión oficial de Inglaterra, para hacer una sola religión, la religión verdadera. Y así fue. Así, con esa condición, entonces se forma y se hace toda la Asamblea de Westminster. Ahora, otra cosa muy importante, la Asamblea de Westminster nunca se graduó. Quiere decir, nunca hubo una clausura de la Asamblea de Westminster. Lo que sí lograron hacer fueron el catecismo mayor, menor, la confesión, la adoración pública, de adoración, la original. Tiene que leer la original. Y también el libro de disciplina. Es increíble. Después, a medida que pasamos los años, cada denominación, cada grupo comenzó a hacer ciertas variaciones en la adoración pública de Dios, pero la esencia es la misma. La liturgia solamente salmos. Entonces, la salmodia exclusiva no fue capricho de Calvino, fue adoptado por la Iglesia Presbiteriana de Escocia y por la Asamblea de Westminster. Así que, dentro del verdadero presbiterianismo original, en la liturgia, los salmos es el único libro para cantar. Que después lo modificaron, bueno, no modificaron, pero dejaron de lado, no la salmodia, pero lo exclusivo, para integrar himnos de manufactura humana
y el uso de instrumentos musicales es diferente. Pero cuando vamos al documento original, a lo que ellos escribieron, vamos a ver que los teólogos, se llamaban divinos en ese entonces, los teólogos de Westminster, presbiterianos, inclusive bautistas, aceptaron la asamblea exclusiva. Uno dice, ¿bautistas? Sí. Aquí en los Estados Unidos están la Asociación Bautista, primitiva, original, que ellos cantan los salmos, y los argumentos que usan son los mismos argumentos que usan los presbiterianos que cantamos la salmodia exclusiva, los mismos. Estoy hablando de bautistas. ¿Ok? Estoy hablando de bautistas. Ellos critican a los bautistas del sur por ser mundanos, modernistas, marxistas, condenan a los otros grupos bautistas por haber abandonado su herencia bautista. Claro, ellos siguen siendo anabautistas, pero en cuestión de adoración, ellos reconocen, la Biblia no enseña el uso de himnos de manufactura humana, sino solo los salmos. Es increíble, yo no lo creía hasta que yo conozco aquí algunos bautistas que creen eso. Sí, exactamente. ¿De dónde vienen eso? Ellos vienen justamente del tiempo de los reformadores. Ellos vienen del tiempo de los reformadores. Ellos son bautistas de salmodia exclusiva. Son los originales, eso es cierto, es verdad. Yo estudié en la Universidad Bautista, me gradué aquí en California, y eso se estudia justamente en la parte de himnología. Ahí se estudia salmodia exclusiva. ¿Y quiénes creen que ponen como salmodia exclusiva a los representantes? Los bautistas. Es un pequeño grupo los bautistas que creen en eso, es cierto, porque la mayoría de los bautistas en Estados Unidos son liberales, son modernistas, son americanos. Pero el grupo pequeño de salmodia exclusiva son fieles a eso. Igual que en el presbiterianismo. No todos los presbiterianos americanos son salmodia exclusiva, pero hay un grupo pequeño que sí. Pero ¿de dónde viene todo eso? Viene justamente de la Reforma. Viene de la Reforma. Eso es muy importante entender. Y eso sucedió que, estamos hablando de 1517, a 1617 ya Europa ya había cambiado. Para 1648, que es el mismo año donde ya termina justamente la Asamblea de Westminster y termina justamente los 30 años de guerra religiosa, Europa ya no es la misma. Los europeos se levantaron en 1648 y miraron una Europa totalmente diferente. Ya no volvió a ser la misma. Para 1700, cuando ya entran otros grupos, ya el puritanismo muere en Inglaterra, inclusive en Estados Unidos, para 1700 hay otra generación diferente. Ya Europa cambió. Ya Europa totalmente cambió en su constitución geopolítica. El papado pierde poder político. Y por eso que la única arma que tenía el papado era la contrarreforma. La contrarreforma entonces empieza en 1545, 1563, ¿no? Se llama el Concilio de Trento, ¿no? Justamente para dar una respuesta al avance protestante, ellos le llaman así, protestante herético en Europa. ¿Quiénes eran los herejías? Luteranos y calvinistas. Luteranos y calvinistas, heréticos, porque desafiaron la autoridad papal. Pero uno diría, ¿pero cuán efectivo fue su respuesta? Muy efectivo, porque en ese momento es donde sale la orden jesuita, ¿no? La orden jesuita es justamente que sale en ese momento en Roma, como una organización misionera, ¿no? Que recibe sus órdenes directamente del Papa. Entonces la orden jesuita, su labor importante de la orden jesuita es frenar el avance de la reforma. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Ellos entraron a una campaña de misión. ¿Saben lo que hicieron los jesuitas? Esto es increíble. Los jesuitas fueron a los lugares donde los protestantes entraron, luteranos y calvinistas. ¿Y saben lo que hicieron los jesuitas? Los reconvirtieron al catolicismo. Uno dirá, ¿cómo es eso que los reconvirtieron? Los jesuitas comenzaban a hacer debates públicos con pastores luteranos y con pastores reformados calvinistas. Lo desafiaban públicamente a hacer un debate público en doctrina, con Biblia en mano.
Biblia en mano. Aunque no me crea, reconvertían a congregaciones enteras de protestantes al catolicismo. Cuando sucedía eso, obviamente los pastores evangélicos luteranos o calvinistas ya no había gente, tenían que retirarse. Porque los jesuitas ellos hicieron un juramento ante el Papa. Hasta la muerte un juramento. Que no van a descansar hasta reconvertir a los católicos que se hicieron protestantes. Ahora, usted dirá, bueno, eso es algo idealista que no surgió. Sí surgió en Europa. Lo hicieron. 1700 en Estados Unidos comienzan a fundarse más universidades católicos romanos jesuitas. ¿Se acuerda que le dije que las universidades protestantes y presbiterianas puritanas fueron Harvard, Princeton y Yale? Hoy día está en manos de jesuitas. Princeton, Yale y Harvard, manos de jesuitas. Uno dice, ¿cómo es posible? Porque los jesuitas, vuelvo a repetir, ellos juraron, y esto va de generación en generación, a muerte, recobrar lo que perdieron con los reformadores. Ellos no dijeron, bueno, ¿qué se va a hacer? Así es la vida, tranquilo. No, ellos no dijeron así es la vida. Ellos dijeron, vamos a recobrar lo que se perdió, porque le juraron al Papa que no van a descansar hasta morir, hasta ver que aquellos que se fueron con los herejes regresen al catolicismo. Y lo hicieron. En Estados Unidos las mejores universidades están en manos de católicos romanos jesuitas. La pregunta es si los protestantes, bueno, hay dos explicaciones. Los protestantes en su mayoría entraron al marxismo, dejaron de lado la pelea ideológica, la pelea cultural por la verdad, y simplemente aceptaron. Los seminarios protestantes verdaderos, digamos, algunos pequeños, sí, ellos enseñan, pero no tienen el poder y la influencia que tienen las grandes universidades en los Estados Unidos, que está a manos de jesuitas y católicos romanos. O sea, la meta jesuita se cumplió, porque para ellos los Estados Unidos representa el bastión protestante reformado de todo el mundo. Europa ya está perdida. O sea, Europa es secular. Canadá también no cuenta. Menos Sudamérica o Centroamérica. Es los Estados Unidos. Y le juraron y entraron. Todas las universidades, Yale, Harvard, Princeton, Columbia, a manos de ateos, a manos de jesuitas, a manos de marxistas. El Papa es jesuita. Y la ideología del Papa es de izquierda, marxista. Ahora, no solamente eso, el Papa no se preocupa tanto de los evangélicos o reformados. Él los invita al Vaticano. Grupos de bautistas fueron con él, pentecostales fueron con él, los grandes líderes evangélicos y algunos reformados también se reunieron con el Papa. La idea es traer a Roma a los heréticos, hermanos separados. Entonces, si se dan cuenta, la misión jesuita no ha terminado. La catolización de los Estados Unidos está en marcha. Y son los más preparados en el asunto de intelectualidad. Políticos, educadores, teólogos, maestros, industria, comercio, católicos romanos. Eso fue el plan jesuita que juraron al Papa para traer y recobrar lo que perdieron con los reformadores. Entonces, por eso puse, ¿hay necesidad de reforma hoy? Sí hay necesidad de reforma. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque los herederos representantes de los reformadores del siglo XVI están divididos. Y no solamente divididos de grupos, sino de ideología. Las mayores
organizaciones y denominaciones protestantes históricas. Estoy hablando de presbiterianos, número uno, anglicanos, episcopales, metodistas, grupos reformados. Ya dije, luteranos, episcopales, anglicanos, presbiterianos, metodistas, son liberales. Son liberales. Muchos de sus miembros, más del 50% no cree que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Cuando eso sucede, estamos hablando no de cualquier secta, estamos hablando de denominaciones históricas. Hay un gran problema. Que todos son, bueno, la mayoría sí. Ahora, hay grupos pequeños, denominaciones pequeñas, como por ejemplo mi denominación, Iglesia Presbiteriana Reformada, es minúscula, pequeña. El grupo metodista pequeño, anglicanos pequeños, conservadores por ahí, por acá. Tratan de conservar lo que siempre se ha creído en cuanto a la inspiración de la Biblia, la doctrina ortodoxa, sin comprometer, no tienen influencia. Quiero que me entienda lo que estoy diciendo. Y se lo voy a poner así. Los que enseñan teología son personas que están a favor de la ideología LGBTQ. Estoy hablando de teología. Y no están enseñando en cualquier seminario, en los mejores seminarios teológicos, de gran influencia. Ellos son los que están preparando a los futuros ministros y pastores y obispos de las iglesias en los Estados Unidos de América. ¿Entiende lo que significa que cuando terminan el 4º año de educación teológica y son graduados con un máster de divinidad en teología, después de 5 años de haber sido expuestos a ideología del LGBT y marxismo social cultural, ¿saben cómo van a enseñar la Biblia? Van a enseñar la Biblia justamente diciendo que el primer revolucionario a favor de los pobres y de los LGBT es Jesucristo. Y nadie los puede debatir, porque son la autoridad, porque salen de las mejores universidades y seminarios de los Estados Unidos. Y eso ya se está viendo. Es más, en este sentido, si usted niega eso, usted no puede ser profesor. Bueno, será profesor, pero no lo van a tomar en cuenta. Su opinión no sirve. Es racista, es homofóbica, es exclusivista. Y ya no existe eso. O ya tenemos que ser inclusivos. Dios es Dios de todo y Él no hace diferencia de orientación sexual, porque Él es un Dios de amor y Él da dones a los hombres según como quiere. Y si el don de homosexualidad es don, ese es el don que Dios les dio a ellos. Y el que esté en contra de eso, no sirve. No sirve. No está capacitado para ser profesor y menos un pastor. Eso es lo que está pasando. Que hay necesidad de reforma bastante, hasta no solamente reforma, transformación. ¿Que es fácil? No, porque inclusive entre los grupos conservadores no se apoyan unos a otros. Entonces la cuestión está más terrible ahí. Si los de la casa no nos apoyamos, cada uno juega con la pelota que quiere. ¿Cómo se va a hacer frente a un cristianismo totalmente liberal que tiene el apoyo de la mayoría y que son los que dominan y controlan todos los institutos, seminarios y universidades más prestigiosos de los Estados Unidos de América? No hay. No hay. Al menos que se unan los conservadores, se unan aquellos que realmente están por la verdad. Pero mientras no haya eso, y cada uno baila con la pelota que quiere, el cristianismo que conocíamos hace, ¿qué?, 100 años, se está desapareciendo. Está desapareciendo. No hay fuerza. Entonces, los teólogos que existen ahora, inclusive en la famosa revista Christianity Today, que es Cristianismo Hoy, muy influencia, que viene el tiempo de Billy Graham, estoy hablando de 1940, cuando se consolidan los evangélicos en Estados Unidos. Hoy en día, esa revista es más marxista cultural que otra cosa. Ni siquiera es evangélica. Con eso les digo todo.
Ni siquiera es evangélica, es marxista cultural. Pro LGBT y pro esto, pro aborto y por aquí, que por ahí. ¿Quiénes son los que escriben? Son juntamente personas que rechazaron todo lo que tiene que ver con la teología o redefinen la teología. Eso es para ser un erudito. Tú no vas a ser erudito si tú sigues considerando que la Biblia es la única palabra de Dios. No puedes ser erudito. O serás un religioso, pero no erudito. Erudito quiere decir alguien que va más allá de lo que dice el escritor. El más allá para ellos significa un punto de vista humanista, un punto de vista secular. Ahora, no hay que tener miedo a eso. Hay que estudiar, sí. Hay materias que hay que uno tener en cuenta. Uno tiene que prepararse. Correctamente tiene que prepararse. Pero en cuanto a sus conclusiones y a la metodología que usan justamente, eso está destruyendo. Y no solamente eso, y con esto ya voy a terminar. Hay otro problema más grave que eso. Que la gran mayoría de protestantes evangélicos reformados que están en iglesias no leen. ¿Cómo? No leen. No estudian. Yo le pregunto a usted, ¿de qué sirve que usted sea o parte de una denominación conservadora cuando usted no lee? Y es la verdad, no lee. Cuando a usted no le importa estudiar las escrituras tal como tiene que ser, cuando no toma en serio su fe, de nada sirve. Estudiar la Biblia para muchos es aburrido. En 5 minutos están durmiendo. Así, nadie va a ganar la batalla cultural. Sea de cualquier versión de cristianismo, protestante, reformado, evangélico, pentecostal. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque usted no se educa, porque usted no se instruye, porque usted no lee, porque usted no está preparado intelectualmente. Cuando digo intelectualmente, porque ya no es de que, bueno, el Espíritu me guía. No, yo siento algo, el Espíritu me habla a mi cabeza, no tengo que estudiar porque la letra mata. Eso sí, ese concepto ha matado al evangelicalismo. Y los evangélicos son irrelevantes. Mientras los demás sí estudian. No, es increíble. Yo conozco grupos liberales que estudian la Biblia de una forma, a mí me sorprende. Yo le digo, oiga, ¿por qué estudian la Biblia si ustedes no creen en esta parte? Le dice, no, es que la Biblia hay que estudiarla. Hacen su exégesis, hacen su hermenéutica, porque ellos me dicen, tenemos que recambiar, tenemos que redefinir, tenemos que reestructurar el cristianismo en los Estados Unidos. Y lo vamos a hacer de una manera profunda para que nadie nos refute. Para ellos es fácil hacerlo, porque la gran mayoría de evangélicos no leen, no saben dónde están parados. Simplemente saben decir, gloria a Dios, aleluya, amén, y se acabó. Como si eso fuera suficiente. Pleno siglo XXI, eso ya no es suficiente. Nunca lo fue, es más. Alguien me dice, hermano, ¿cómo es posible que en Estados Unidos las universidades sean tan seculares, ateas? Hay una razón para eso. Los evangélicos nunca se prepararon para leer. Ellos rechazaron todo lo que tiene que ver con la academia. ¿Y quiénes quieren que entren a la academia? Entraron a la academia aquellos que no creen en la verdad, pero que comenzaron a estudiar y están en posición de poder. Ellos están en todas las universidades de teología de las universidades de Estados Unidos. Teología. No estoy hablando de ciencia, biología. Teología. El desafío es gigantesco, pero el problema es no tanto que es gigantesco, sino que están dormidos, no les gusta leer. Mientras no lean, no se preparen y no preparen a sus hijos, esto no va a funcionar. Y estoy hablando en serio. Y esto se está viendo. Eso se ve. Así que la necesidad de reforma es necesario. Pero ¿cómo se va a reformar cuando la gente ni siquiera cree eso? No cree.
Es irrelevante. Por eso para muchos la religión antigua es irrelevante. No hace ni cosquilla. Ni cosquilla. Es tremendo el desafío. Es un desafío interno de una iglesia dividida, de una iglesia antiintelectualismo, de una iglesia que ni siquiera les importa leer la Biblia y estudiarla. No les importa. No les importa. Y no hablo de católico romano. En Estados Unidos el católico romano es más educado. Tengo amigos católicos romanos. Oiga, yo no sé, pero estudian la Biblia, porque cuando hablo con ellos, tienen buenos argumentos. Hablo con un evangélico que tuvo un sueño, que el Señor lo sabe todo. O sea, lo mismo repite. Yo no hablo con ellos. Me aburren. Me aburren por completo. Esa es la razón. Ahí está la razón por la cual católicos, humanistas, secularistas están en control de la enseñanza teológica cristiana en los Estados Unidos. Suena raro, pero es la verdad. Así que con esto termino, dejo para que reflexionen. Y este mes voy a estar hablando de otro punto que voy a expandir más acerca de la guerra de 30 años. Y también de lo que hizo Lutero en cuanto a su traducción de la Biblia. Muchos no conocen. Es muy importante saber dónde estamos situados. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender, Señor, nuestra situación. Que nuestra fe no decaiga, al contrario, que se fortalezca con el estudio de tu palabra y que tu Santo Espíritu siempre nos ayude a crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios, escuche bien, la gracia de Dios, nada más, sea con ustedes siempre. Recuerda lo que digo. Una casa dividida, ya está dividida la casa, no va a permanecer. Que el Señor esté con ustedes.